Bueno, pues hoy queremos presentarles a otro de los candidatos que concurren a las elecciones autonómicas del 13 de febrero. En este miércoles, segundo día de febrero, saludamos a Miguel Suárez Arca, representante de Vox, en el número 2 de la candidatura a las Cortes de Castilla y León, donde se presentan, recordamos, 11 partidos políticos. Ya saben que nosotros en este espacio gratuito que ponemos al alcance de las principales formaciones queremos conocer el programa y las propuestas en líneas generales con las que concurren los candidatos. Miguel Suárez, buenos días y bienvenido. Buenos días. Bueno, vamos con una pregunta general. ¿Cuál es la principal necesidad de esta tierra del Bierzo? Bueno, también de la Ciana, sabemos que tienes ahí raíces lacianiegas importantes. ¿Por dónde habría que empezar? Bueno, nosotros hacemos un análisis bastante profundo de las problemáticas que tenemos. Al final, estas problemáticas vienen de un desarrollo que se ha ido haciendo a lo largo de las últimas décadas, de lo que ahora conocemos como la Agenda 2030, al fin y al cabo. Ese desarrollo que se ha dedicado pues a demoler nuestra industria, sobre todo la industria energética, como la central térmica de Anllares, que todos tenemos esa imagen en la cabeza cayendo la torre de refrigeración. Lo extraño de estas situaciones es que se promocionan como si fuesen un evento agradable y realmente es el final de una tierra que tenía muchísima prosperidad. Tenemos los problemas relacionados con toda la burocracia que sufre nuestra agricultura y nuestra ganadería. Tenemos la situación, hace unos 2 meses aproximadamente, fui a visitar a un amigo que tengo en Villa de Canes. Tiene una pequeña bodega, hay muchísimas de esas pequeñas bodegas aquí en el Bierzo, y hablando con él, un poco de la vendimia, de este tipo de cosas, me comentaba los problemas que les dan, incluso para quemar los rastrojos de la poda todos los años. Cada vez se les persigue más y cada vez se hace más complicado pues que al final ese producto pueda salir al mercado y ser competitivo. Y ese tipo de situaciones al final lo que terminan dándonos es el problema principal que muchos partidos están poco diagnosticando ahora, que es esa despoblación, ese éxodo, ese exilio, mejor dicho, que estamos sufriendo en esta región, pero bueno, al fin y al cabo en toda Castilla y León y en todo León también. Bueno, la sanidad, la despoblación, la falta de atención al medio rural, el déficit de infraestructuras, reindustrialización, son los temas de estas elecciones, ¿no? Dicen que los analistas que se van a ganar precisamente en el medio rural, que ahora se dice el medio rural, bueno, los pueblos de toda la vida, ¿no? ¿Cuáles son los planes de Vox para el medio rural y qué actuaciones concretas proponen para esta tierra? Yo creo que, precisamente, según lo que decías, creo que hay un error al pensar que estas elecciones se ganarán en el medio rural y hay un acierto a la vez. Hay un error pensando que se ganarán en el medio rural porque al final la realidad es que nuestros pueblos ya están despoblados. El medio rural representa una pequeñísima parte de la población de nuestras provincias y de esta comarca con mayor importancia incluso. Pero se ganarán en el medio rural porque la gente que ha emigrado a las ciudades vota en clave rural. Quiere volver a los pueblos, quiere volver a tener esa oportunidad de vivir en los pueblos. Me preguntas sobre cuáles son las propuestas que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que proponer en 2 líneas muy claras. La primera de ellas, tenemos que proponer políticas de natalidad claras. Ayudas a la natalidad, tenemos que proponer también ayudas directas, ayudas al acceso a la vivienda, incluso ayudas a que las empresas y las familias puedan tener conciliación familiar. Pero sobre todo, y más importante, tenemos que permitir que nuestros pueblos y nuestras pedanías tengan acceso a esos servicios públicos que han ido perdiendo a lo largo de los años. Tenemos un compañero que vive en una pequeña pedanía de La Ribera. Este compañero tiene una hija de 4 años. Vino desde Madrid, él se fue a Madrid muy jovencito y ha vuelto con su familia ahora. Su hija comparte clase con niños de hasta 11 años. Esa es una realidad que a día de hoy se vive perfectamente en el Bierzo y en nuestros pueblos. ¿Cuál es la desgracia? Si nuestro compañero ve cerrado ese colegio que ahora mismo tiene esa situación, se va a ver obligado en gran medida probablemente a irse a Bembibre para poder tener en Bembibre una oportunidad de que su hija vaya a clase con niños de su edad. Si no tiene la posibilidad de tener un transporte público de calidad, él tendrá que irse y su pueblo se seguirá despoblando. Bueno, pues eso en materia de población o de despoblación en esta ocasión, que es la radiografía que están haciendo desde Vox. La sanidad es clave también y es un pilar necesario, importante. Servicio público fundamental, imprescindible. ¿Qué proponen ahí? ¿Cómo está la sanidad? Bueno, lo sabemos, pero ¿cuál es su visión y cuáles son sus propuestas desde Vox? Bueno, hay 2 vías, por así decirlo. La primera es la sanidad rural, de la que hablábamos antes, los consultorios médicos. Tenemos que recuperar esa figura del médico del pueblo.
ese médico que vivía en el pueblo, que tenía unas condiciones de vida muy buenas precisamente por dedicarse a ese pueblo o a esos pueblos a los que atendía, y que al final era una institución en esos pueblos, era una institución a la que todos acudían y sobre todo que conocía los expedientes médicos de todos sus pacientes. Era una persona más del pueblo y los atendía como personas. Y segundo, tenemos el hospital comarcal en una situación demencial. Tenemos un hospital comarcal con un servicio de oncología que ha recibido en el Procurador del Común el año pasado 32.000 quejas. 32.000 quejas es que, o tú o yo, nos hemos quejado en algún momento oficialmente el año pasado del servicio de oncología del Bierzo, porque es la mitad de la población de Ponferrada. Eso es terrible. Tenemos que tener un hospital comarcal que tenga los servicios al mismo nivel que el hospital provincial que tenemos en León, por una razón muy sencilla. Al final estamos condenando a los habitantes de Villablino, como decías antes, de La Ciana, sí, de Palacios, de Barjas, de Bembibre, a irse hasta Valladolid, hasta León o hasta Salamanca a recibir las terapias de quimioterapia muchas veces que tienen que tener. No sé si lo has tenido alguna vez en la familia, espero que no, porque es una desgracia, pero enfrentar a un paciente de cáncer a un viaje de 2 horas en coche, ida y vuelta después de una terapia de radio o de quimio, no es lo mejor a lo que podemos enfrentar a un paciente de este tipo. Sí lo he tenido y lo ha sufrido, ya lo creo que sí. Bueno, Miguel Suárez Arca, estamos hablando con Miguel Suárez Arca, representando a Vox en el número 2 de la lista a las elecciones del día 13 de febrero. Vamos a las infraestructuras, aquí necesitamos de todos, y también infraestructuras. ¿Qué propone Vox ahí? Bueno, proponemos lo primero analizar el problema de donde realmente viene. Nosotros tenemos las infraestructuras que tenemos, por ejemplo, ferrovías, porque tanto el Partido Popular de Castilla y León como el Partido Popular de don Manuel Fraga en Galicia pactaron hace muchos años que el Bierzo quedase excluido de esas infraestructuras. No tiene ningún sentido que ahora mismo se esté tardando lo mismo en venir desde Madrid hasta León que desde León hasta Ponferrada. Y esa es una realidad que tenemos y que tenemos que enfrentar. Hay que exigirle a las instituciones autonómicas y a las instituciones nacionales que las infraestructuras del Bierzo tienen que mejorar. Si queremos ser competitivos con otras zonas de España, y además tenemos ya la suerte de tener una posición privilegiada, porque somos la zona de paso natural entre Galicia y entre los puertos gallegos y el resto de España, tenemos que exigirles que estas infraestructuras tienen que potenciarse. Uh-huh. Respecto a la continuidad de la carretera, bueno, antes decía la comarcal 631, ¿no?, que llega solo hasta donde llega y no se prolonga hasta Villablino. Ahí también ustedes van a ser reivindicativos. Bueno, todo el que haya recorrido ese cacho de autovía sabe lo que es, sabe lo ridículo que es tener un pedazo de autovía que jamás se siguió construyendo y que al final lo que hizo fue, pues toda esa zona. El otro día visitábamos Tore. Uh-huh. Tore, no, digamos que es una plaza complicada para nosotros, tradicionalmente es una plaza muy especial. Y hablábamos con los vecinos de la barriada minera que tenían Tore, al del pueblo, antes de salir hacia Matarrosa. Y nos comentaban que, aunque molestaban cuando pasaban camiones todos los días enfrente de sus casas, era un placer. Significaba que había vida, que había bajo. Ha perdido ahora la carretera perfectamente. Yo recuerdo recorrerla muchas veces de pequeño, precisamente con mi padre, llena de baches, pero hemos abandonado esa zona. O sea, si la infraestructura no se mejora y evidentemente no reforzamos nuestra industria, vamos al final a abandonar todo, que es a lo que ya está abocado ahora mismo. Uh-huh. ¿Y respecto a las comunicaciones con la zona de la Cabrera? Bueno, hace unas cuantas semanas, no, hace un año prácticamente escuché alguna opinión de algún político local hablando de hacer túneles muy largos en esa dirección. Al final la Cabrera es una salida natural que tenemos hacia Zamora, hacia toda la zona de Portugal. La autovía León-Braganza nos va a robar también esa salida si no somos capaces de reivindicar las infraestructuras que necesitamos aquí. Necesitamos reforzarlas. Evidentemente no se van a conseguir milagros ni se van a conseguir las cosas de la noche a la mañana, pero bueno, llevamos 35 años con el mismo gobierno en Castilla y León, parte de ellos con gobiernos de mayoría absoluta, y las soluciones no han llegado. Intentar conseguir la solución aplicando las más terapias que se llevan aplicando estos últimos 35 años no parece tener mucho sentido. Uh-huh. Vamos al panorama industrial de la comarca del Bierzo, bueno, de toda nuestra zona. ¿Cuál es el futuro que hay para los bercianos, para los lacianegos? Bueno, lo hablábamos antes. El plano industrial es el que tenemos. Han decidido cambiar la soberanía energética que podíamos tener teniendo varias centrales térmicas como la de Cubillos o como la de Anllares por demoler Anllares
y convertir nuestra central térmica de Cubillos en una planta de reciclaje, según tengo entendido de estos últimos días, cada día de más cosas. Vamos a reciclar casi todo lo que viene del resto de Europa, es sorprendente. ¿La realidad cuál es? La realidad es que esas baterías de coches eléctricos, por ejemplo, que se pretenden reciclar en Cubillos del Sil con inversiones absolutamente millonarias para puestos de trabajo relativamente bajos en número, son inversiones que se necesitan, son las baterías de coches eléctricos que van a llegar de las grandes capitales de Europa. Grandes capitales que a su vez están expulsando de los centros de sus ciudades hacia el extrarradio, sino un coche eléctrico. Le aseguro que no son los más fáciles de acceder en cuanto a economía ahora mismo el tener un vehículo. Entonces, hemos pasado de tener soberanía energética a convertirnos en el vertedero de Europa. Es la realidad. ¿Qué tenemos que intentar hacer nosotros? Tenemos que enfrentar los nuevos modelos industriales que están apareciendo en el resto del mundo. ¿Por qué en el Bierzo no podemos abrir centrales térmicas si Alemania, que es un miembro de la Unión Europea como nosotros, las está abriendo continuamente? Está renovando su plan de centrales eléctricas, de centrales térmicas, con centrales que realmente son muy poco contaminantes. Aquí queremos ser más papistas que el Papa, como se suele decir, y al final lo que hacemos es desmantelar nuestra industria y condenar a nuestra tierra a la ruina. Y en cuanto a ese patrimonio industrial que ha quedado abandonado de lavaderos, de esa riqueza, ¿no?, que ha dejado pues la huella de la industria de la minería, ustedes son partidarios desde Vox a recuperarlo y darle otro uso, otro sentido a todo eso que está ahora mismo abandonado. La Recuelga, me acuerdo, por ejemplo, que es fabuloso ese lugar. Nosotros somos partidarios de volver a incentivar las explotaciones reales, con las tecnologías actuales, volver a aprovechar esos terrenos. Lo que no tiene mucho sentido es aprovechar escombreras como hay a mansalva, gastando auténticas millonadas en taparlas. Hay dos cosas bastante interesantes aquí. La primera, tenemos terrenos totalmente degradados que podríamos estar utilizando para la instalación de plantas fotovoltaicas, de plantas eólicas, etcétera, y en cambio vamos a dedicarnos a desmontar los Montes de León para llenarlos de palas eólicas. No tiene mucho sentido. Aparte de eso, tenemos una situación, a mí me llama la atención, uno de nuestros monumentos más importantes a día de hoy es una explotación a cielo abierto, las médulas. Una explotación a cielo abierto que no se tapó. Si los romanos hubiesen tapado la explotación a cielo abierto de las médulas, el Bierzo habría perdido un auténtico milagro de la naturaleza que vemos mucho tiempo después. Entonces, ¿eso quiere decir que todo lo que se ha hecho durante la época de la minería estuvo bien hecho o que va a ser un patrimonio turístico en el futuro? Obviamente no. Pero tenemos que intentar darle un uso razonable. Y no darle millones y millones y millones de gasto político, al fin y al cabo, para tapar esas explotaciones o tapar ese tipo de minas, etcétera, lavaderos, como bien decías, y no darles ningún uso que dé trabajo a la gente de estos pueblos. Bueno, estamos hablando con el representante de Vox, como decimos, candidato a las elecciones del 13 de febrero, Miguel Suárez Arca. ¿Y qué opina de la descentralización que ha propuesto el gobierno para llevar algún tipo de organismo a lugares menos poblados o ciudades más pequeñas, como puede ser Ponferrada o El Bierzo? Aquí han puesto como ejemplo la Ciudad. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de lo que han terminado haciendo las comunidades autónomas a lo largo de estos últimos 50 años. Huyendo de un supuesto centralismo estatal, han creado 17 centralismos. La situación actualmente, ¿a qué deriva? A que, por ejemplo, un profesor del Bierzo no pueda dar clases en Galicia debido a que pues no habla gallego y tendría que enfrentarse a las oposiciones gallegas. A crear centralismos estatales en pequeños estados, que al final es lo que ha hecho el Estado de las Autonomías. Descentralizar el Estado central es que ya está descentralizado. Lo que tenemos que hacer es recuperar la fuerza para las provincias y para los municipios. No necesitamos españoles de primera, de segunda y de tercera a lo largo de nuestro territorio. Lo que necesitamos son españoles de primera en cualquier sitio de nuestro territorio. Queremos que los bercianos sean tan españoles como lo es un soriano o como lo es un barcelonés. Da exactamente igual. Queremos que sean españoles y que por lo tanto tengan acceso a las administraciones y a las infraestructuras necesarias para poder vivir su vida con la dignidad suficiente. Y respecto al Consejo Comarcal del Bierzo, ¿creen ustedes que es un organismo válido, que nos representa a los bercianos? El Consejo Comarcal es un organismo que está recogido en nuestra legislación vigente actualmente. Es una opción que tienen las comarcas y es una opción que se puede explotar. Podría dársele las atribuciones necesarias. Al final, el Consejo Comarcal, para que nos hagamos una idea y los oyentes se la hagan, es simplemente una delegación de la Diputación Provincial para una parte de la provincia que tiene una importancia poblacional específica y unas condiciones orográficas, climáticas, como es el Bierzo, totalmente distintas a las del resto de León. Por lo tanto, puede tener una importancia capital a la hora de estructurar nuestra
nuestra sociedad. Bueno, pues hemos conocido un poquito las líneas generales básicas de su programa en los puntos principales de desarrollo que necesita esta tierra del Bierzo, y ahora vamos a conocer un poquitín más a Miguel Suárez Arca como persona, a título personal, porque los políticos también son personas, me decías, Miguel Ángel, antes de empezar esta entrevista, ¿verdad? Los periodistas también. Los periodistas también, sí, ya lo creo que sí. Bueno, ¿cuántos años tienes, Miguel Ángel? O Miguel, sí, el Ángel me lo suelen añadir involuntariamente. Sí. Yo tengo 29 años. 29 años. 29 años. Eres un chavalín, Exactamente, estoy a un año de que Aristóteles me empiece a tener en cuenta. Bueno, ¿dónde naciste y qué profesión tienes? Yo nací en Mieres, soy lo que diríamos un berciano nacido en Asturias. Ajá. Somos muchos, cada día más. Yo cada vez que paseo por la calle y hablo con la gente me doy cuenta de que somos más. Pero bueno, ya se dice, no sé es de dónde se nace, sino de dónde se pace. Eso es. Yo ahora mismo me dedico a la empresa familiar, soy el director comercial de Ampligen, de un laboratorio de genética que tiene mi familia, especializado en técnicas de biología molecular, pero me he dedicado profesionalmente casi toda mi carrera a la hostelería. Yo soy cocinero profesionalmente. Anda. Que además es algo a lo que le tengo mucho cariño porque me ha enseñado a ser una persona sacrificada. Hombre, la cocina es un negocio que los que lo han trabajado, la hostelería en general, la cocina en particular, es un negocio muy sacrificado, muchas horas, ambientes complicados, pero aprendes precisamente a que los trabajos bien hechos salen. Y además me he dedicado a la docencia. He sido profesor de cocina, específicamente, durante casi 3 años. Y una de las cosas que saco del tema de la docencia, que ha sido una etapa muy feliz de mi vida, la verdad, lo disfruté mucho, es el recuerdo de lo que aquí se hacía con CIMA, con la Ciudad Mágica, hace años. Sí. Yo era un chaval, hace, por suerte para mí, relativamente poco. Y recuerdo que aprendimos un montón, mi generación, participando en todas las actividades que hacía CIMA por la ciudad. Y es algo que se ha ido perdiendo. Ya no se ve a chavales disfrazados recorrer esta ciudad persiguiendo pistas para conseguir 20 euros y poder comerse unas pizzas al final de la tarde. Y era algo bonito y era algo que enriquecía el proyecto educativo que podía tener un municipio. Tenemos que recuperar eso. Qué bueno. Y que bueno, ya que has sido cocinero y te has dedicado al sector de la hostelería, ¿cómo ves el sector aquí en nuestra tierra? Tenemos grandes referencias, ¿no? Y grandes referentes. Tenemos grandes referencias, ciertamente. Además, hace poco leía que el Muna es uno de los restaurantes preferidos por los usuarios del Tenedor a nivel de toda Castilla y León. Se les tiene que felicitar porque los que hemos estado dentro de una cocina de estrella Michelin sabemos lo duro que es conseguirlo y lo complicado que recuperarse en el momento que das el paso atrás. Por lo tanto... ¿Dónde has estado en Estrella Michelin? Yo trabajé en el Zarat Mallorca, 2 estrellas Michelin actualmente. También trabajé en Perú, en el Astriz y Gastón, un restaurante... Bueno, en el momento que yo estuve era el número 14 del mundo, según la revista Restaurant. Entonces tuve la suerte de estar en varios sitios de estos que al final trabajas muchísimo, pero el mérito del buen resultado es importantísimo. Claro, y conoces más culturas, conoces otra forma de cocinar, de cómo preparar esos alimentos. Pues Perú es un paraíso. Sí, ¿no? Los que no lo hayan visitado, de verdad, Perú es un paraíso. Toda Hispanoamérica es un paraíso en cuanto a todos esos productos que tienen, que son, bueno, no tenemos la comprensión necesaria en España ahora mismo para llegar allí y de repente encontrarnos 3.000 variedades de patata distintas. Aquí hay 2. Es tremendo, ¿eh? Allí es lo del ceviche, no es lo del ceviche. Exacto. Pero ¿te gusta el ceviche? A mí no, a mí me encanta, pero porque me encanta la comida en general, yo como casi cualquier cosa. Y el botillo, vamos, también, también. ¿Y tú cómo lo preparas, el botillo? ¿De la forma tradicional o de otra manera? El botillo hay que prepararlo de manera tradicional. El botillo al final es lo que tiene nuestra gastronomía tradicional aquí y en toda España, que son cocinas de aprovechamiento. Es todo lo que sobraba, había que aprovecharlo, no se podía tirar nada y encontrábamos maneras para aprovecharlo. La propia paella, tan famosa en el mundo entero se podría decir, es cocina de aprovechamiento clásica. Qué bueno. Bueno, Miguel, te iba a decir qué razones te llevaron a meterte en política. Sabemos que tienes a tu padre, José Luis Suárez, que estuvo en política en el Ayuntamiento de Villablino, ¿verdad? Sí, por el Partido Popular, así es. Y bueno, que imagino que de ahí también lo habrás mamado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, a mí la política me gustó siempre, eso es cierto. Siempre fui de los que discutían en todos los bares, en cada opción que se me ponía delante yo tenía que discutir. He llegado a disentir de cosas con las que estaba de acuerdo solo por discutir. Pero realmente lo que a mí más me afectó para meterme en política fue el hecho de que cuando yo era un chaval, ahora empieza a verse de una manera distinta, pero cuando yo era un chaval íbamos a tomar algo, o en los pasillos de la universidad, o en cualquier sitio con los amigos,
Y se notaba que había opiniones discrepantes sobre todo, sobre lo más mundano y sobre lo más complicado, digamos. Había diferentes opiniones. Pero luego escuchábamos a los políticos y estaban todos de acuerdo. No daba la sensación de que hubiese ningún tipo de discrepancia. Había un consenso, ese consenso progre que hemos venido a llamar desde Vox. Y eso fue lo que me llevó el hecho de decir, no puede ser que o me miente la ciudadanía, que no lo creo porque yo formo parte de ella, o me están mintiendo los políticos, y aquí se ha alcanzado un consenso y se ha decidido que hay una parte de la población que no puede tener voz. Pues yo quería tener voz y creía que teníamos el derecho a tenerla. Bueno, pues esta es la voz de Miguel Suárez Arca, candidato de Vox a las elecciones de Castilla y León. Bueno, pues tenemos que terminar ya, Miguel, y vamos a hacerlo con un último minuto, el último mensaje que tú quieras dirigir a las personas que nos estén escuchando, a los votantes del día 13 de febrero. ¿Por qué tienen que elegir vuestra opción? Bueno, los votantes del Bierzo tienen que elegir a Vox por una razón muy, muy sencilla. Lo conocemos todos. En el Bierzo tenemos un paro galopante. Más de casi un 18% en Ponferrada, más de un 16% en Bembibre, un 14% en Campo Naraya, frente a un 10% en la media de Castilla y León actualmente. Tenemos a nuestra industria demolida, dinamitada, volada por los aires, desaparecida del todo. Sufrimos una burocracia tremenda. Recuerdo cuando era un chaval que íbamos a la vendimia, o mis compañeros, mis colegas iban a la vendimia, en ese trabajo familiar tan nuestro, y ahora parece que perseguimos a nuestros viticultores por hacer algo que se ha hecho siempre, que es sencillamente ayudar a tu familia o ayudar a tus amigos. Nosotros venimos a enfrentar eso, a enfrentar ese consenso progre que parece que aúna a personajes tan variopintos como el señor Otegi, como el señor Rufián, como el señor Sánchez o como el señor Fernández Mañueco, que ya tiene que llevar el roscón multicolor con carretilla, porque ya es demasiado grande para llevarlo en la solapa de la chaqueta. Y venimos a enfrentar eso. Somos la alternativa porque todos los demás están de acuerdo en lo general. Pues mucha suerte a su partido también, Miguel Suárez Arca, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.